One Story, 40. Absalón, David, 4. 2 Samuel diciembre de 24 1 Crónicas 20, 29. Todavía hay mucho escrito en la escritura sobre David. Pero mientras que antes David era alguien que iba ganando cada vez más poder en este mundo, a partir de ahora vemos a un David que va soltando cada vez más las cosas de este mundo. Antes fue el David justo que perdonó 2 veces al rey mundano Saúl, pero ahora es el David pecador que cometió adulterio con la esposa de Urías, un compañero del reino de Dios, y lo mandó matar. Antes era un hombre que no podía vivir sin el poder de Dios, ahora es un hombre que no puede vivir sin la gracia de Dios. Tú eres ese hombre. Dios envía al profeta Natán a David para hablarle a través de una parábola. Al principio, David no se da cuenta de que el hombre malvado de la historia es el mismo y dice, tan cierto como que el Señor vive, ese hombre merece la muerte. Entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Dios le dice, yo te hice rey sobre Israel, te libré de Saúl, te di todo lo que él tenía, y te habría dado mucho más. Pero ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo malo ante mis ojos? Por lo que hiciste, recibirás la misma medida. Lo que hiciste en secreto, yo lo haré en plena luz del día delante de todo Israel. David confiesa, he pecado contra el Señor, y Natán le dice, el Señor ha perdonado tu pecado. Por medio del arrepentimiento, la relación con Dios se restaura, pero las consecuencias del pecado vendrán sin falta. El hijo que nació de Betsabé fue herido por el Señor y enfermó. Pero el niño no fue quitado de inmediato. En cambio, David fue llevado a ayunar y a postrarse durante 7 días, sin comer nada. A través de esto, David fue confrontado con la verdad sobre sí mismo y llevado a un arrepentimiento profundo y completo. Y tal como Dios había dicho, el niño murió. Luego David consoló a Betsabé, y ella dio a luz a un hijo, Salomón. Dios amó a ese niño y le dio por nombre Jedidías. No es que Salomón fuera amado por sus propios méritos, fue su existencia misma la que fue amada por Dios. Es decir, el hijo que nació cuando David aún pensaba que era justo fue quitado, pero el hijo que nació cuando David ya se veía a sí mismo como un pecador que no podía vivir sin la gracia de Dios, ese hijo fue amado. Traeré desgracia sobre tu casa. Ahora comienza la historia de David, no como un hombre justo que soporta pruebas, sino como un pecador que lo tenía todo como rey. A partir de ahora, David no puede vivir ni un solo día sin la gracia de Dios. Dios había dicho, por cuanto despreciaste mi palabra y me trataste con desprecio, traeré desgracia sobre tu casa, y eso es exactamente lo que hace. Ni siquiera David queda fuera de esto. La primera en sufrir es su propia casa. Su primogénito, Amnón, se enamora de Tamar, hermana de su tercer hijo Absalón. Con el mal consejo de Jonadab, sobrino de David, Amnón viola a Tamar y luego la rechaza. Absalón guarda rencor y, 2 años después, mata a Amnón y huye a la tierra de su madre. David llora todos los días por Absalón. Cuando David se entera del pecado de Amnón, se enoja mucho, pero no toma ninguna acción, probablemente por la culpa que él mismo sentía por lo ocurrido con Betsabé. Durante los 2 años que siguieron al crimen de Amnón y los 3 años después de la acción de Absalón, David sufre una angustia que no vivió ni huyendo de Saúl ni peleando en batallas. Joab, al percibir el anhelo de David, hace que Absalón regrese a Jerusalén, pero David no le permite ver su rostro. La escritura describe a Absalón como extremadamente hermoso. Aún así, pasan 2 años más de silencio doloroso, hasta que Absalón logra arreglar un encuentro con David. Pero incluso entonces, ni el padre ni el hijo encuentran paz. Desgracia en la nación. Ahora, una desgracia nacional golpea. Aunque Absalón es el tercer hijo, el primero, Amnón, está muerto, y el segundo, Kileab, está ausente, probablemente ya fallecido. Absalón, sin rival, debería ser el siguiente en la línea, pero su relación con David está rota.
Después de 4 años de robarse el corazón del pueblo, organiza un golpe de estado. Una figura clave en la rebelión es Aitofel, abuelo de Betsabé, quien había sido consejero de David. Absalón se declara rey en Hebrón, el mismo lugar donde David había sido proclamado rey de Judá. Aunque David aún tiene más fuerza militar y guerreros leales, ve toda esta situación como disciplina de parte de Dios y huye una vez más. Antes huía de Saúl, ahora huye de su propio hijo. Pero en todo esto debemos entender, el verdadero autor es Dios. Esta vez, no solo David, sino también sus oficiales y todo el pueblo que lo seguía huyen. Todos lloran, descalzos y con la cabeza cubierta. David envía de regreso a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, junto con sus hijos Ahimaas y Jonatán, a Jerusalén, junto con su amigo Usai. A través de Usai, comenzará la restauración de David. El Señor le dijo que maldijera a David. David no intenta superar los desastres que enfrenta con sus propias fuerzas, sino que los recibe como disciplina de parte de Dios. Confía por completo su restauración al Señor. Incluso cuando Siba, el siervo del hijo lisiado de Jonatán, Mefiboset, miente diciendo que Mefiboset había dicho, «Hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi abuelo», David no responde con ira, sino que lo acepta. Y cuando Simei, un pariente de Saúl de la tribu de Benjamín, lanza piedras y polvo contra David y sus oficiales, maldiciéndolo y diciendo, «Fuera, fuera, hombre sanguinario, malvado. El Señor te ha pagado por toda la sangre que derramaste en la familia de Saúl. El Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón». David no se venga, ni siquiera cuando Abisai le ofrece matarlo. David responde, «Déjenlo que maldiga. Tal vez el Señor vea mi aflicción y me pague con bien por las maldiciones que estoy recibiendo hoy». David simplemente entrega todo a la misericordia de Dios. El Señor trajo ruina sobre Absalón. De los 33 años que David reinó sobre todo Israel, pasó 11 bajo juicio, comenzando con el incidente de Amnón, como parte de la disciplina de Dios por su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Absalón inicialmente siguió el consejo de Aitofel y, a plena luz del día y ante la vista del pueblo, se acostó con las concubinas de David en la azotea, exactamente como el Señor había anunciado por medio de Natán. Finalmente, David y sus hombres quedan separados de Absalón y sus seguidores, y dentro del campamento de Absalón se despliega una estrategia. La Biblia dice, el Señor había determinado frustrar el buen consejo de Aitofel para traer desgracia sobre Absalón. Así comienza a inclinarse la situación hacia la derrota de Absalón. Cuando no se sigue su consejo, Aitofel se quita la vida. David no participa en la batalla porque su pueblo se lo impide, pero él ordena a sus comandantes que traten con suavidad a Absalón por causa suya. En la batalla que sigue, Absalón muere a manos de Joab, quien antepone el interés político a la obediencia, y el ejército de David vence. Cuando David se entera de la muerte de Absalón, llora amargamente diciendo, «Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». David sabía que todo esto era resultado de su propio pecado. Absalón había levantado un monumento en su nombre, pero no era más que un instrumento del juicio de Dios, una vara de ira, no un hombre más justo, ni alguien por medio de quien Dios pretendía establecer su reino. David, un peregrino hacia su verdadero hogar. David recibe casi 12 años de disciplina divina por su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. Cuando ese tiempo se cumple, regresa a su trono. Aunque su título de rey sigue siendo el mismo, David ya no es el mismo hombre que antes de Betsabé. En su camino de regreso a Jerusalén, David perdona con gracia a Simei, quien lo había maldecido, y también a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, a pesar del daño causado por las mentiras de Siba. Más adelante, durante los 3 años de hambruna provocados por la matanza de los gabaonitas por parte de Saúl, David vuelve a perdonar a Mefiboset por el pacto que tenía con Jonatán. También bendice a Barzilai de Galaad,
quien lo apoyó durante su exilio, sofoca una rebelión liderada por un hombre llamado Seba y reorganiza su administración. Joab vuelve a asesinar injustamente, esta vez a Amasá, su primo y antiguo comandante del ejército de Absalón. El desastre ocasionado por Absalón no tenía como fin destruir a David, sino cumplir el propósito de Dios a través de su sufrimiento y restauración. Aunque Dios ya había perdonado a David, lo disciplina severamente, mostrando que las consecuencias del pecado son reales y dolorosas. A través de esto, Dios restaura el hogar y el reino de David. David, en sus victorias y en sus sufrimientos, anticipa a Jesucristo, quien cargó nuestro pecado, sufrió, murió, resucitó y ascendió. Así se cumple lo que dice la Escritura. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Después de que todo ha sido restaurado, los gigantes descendientes de los refaítas en Gat son derrotados por David y sus hombres en nuevas batallas contra los filisteos, porque es el Señor quien pelea las batallas de David. David canta alabanzas a Dios, diciendo, El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios es mi roca, en quien me refugio. Él es mi escudo y el poder que me salva. Me rescató de mi enemigo poderoso. El Señor me recompensó conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Tú, Señor, eres mi lámpara, el Señor convierte mi oscuridad en luz. Con tu ayuda puedo asaltar un ejército, con mi Dios puedo escalar un muro. El Señor vive, bendita sea mi roca, exaltado sea mi Dios, la roca que me salva. A través de la disciplina, David llega a conocer más profundamente al Señor y a caminar más cerca de Él. David manda a Joab que haga un censo de Israel y de Judá, lo cual desagrada al Señor. Como consecuencia, Dios trae juicio sobre Israel. David reconoce su pecado y lo confiesa. A través del profeta Gad, Dios le ofrece 3 opciones: 7 años de hambre, 3 meses huyendo de los enemigos, o 3 días de peste. David elige caer en manos de Dios, porque grande es su misericordia. Como resultado, mueren 70.000 personas por la peste. Este número es simbólico de totalidad. Después, Dios se compadece y le dice al ángel que detenga la destrucción, y David vuelve a arrepentirse. Dios le ordena a David, por medio del ángel, que construya un altar en la era de Arauna el Jebuseo. David obedece, edifica un altar y ofrece holocaustos y ofrendas de paz. Dios responde a su oración, y la plaga se detiene. Esto debemos entenderlo bien. La raíz del incidente es la ira de Dios contra Israel y la provocación de Satanás, siendo el censo ordenado por David el detonante. El pecado de David resulta en la muerte de 70.000 personas, simbolizando la muerte de todos. Así como el pecado entró al mundo por un solo hombre, Adán, y trajo muerte para todos, también por un solo hombre y un sacrificio perfecto, la plaga se detiene. El sacrificio de David en la era señala a Jesucristo, quien moriría en lugar de todos. Ese lugar se convierte en el sitio donde Salomón construirá el templo, y Jesús, el verdadero templo, vendrá como su cumplimiento. Así es como la historia de David revela a Jesucristo. La preparación de David para el templo. David deseaba profundamente construir el templo del Señor, pero Dios dejó claro que esa tarea no era para él, sino para su hijo Salomón. Aún así, aunque David no construiría el templo con sus propias manos, se dedicó a preparar todo lo posible para su edificación. David entendía exactamente qué era el templo, no solo un edificio, sino el lugar de expiación, el altar para el sacrificio. Y quien finalmente cumpliría ese sacrificio sería Jesucristo. David preparó en abundancia 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata, junto con piedra, hierro y bronce, madera de cedro, e incluso obreros calificados. Exhortó a Salomón a añadir aún más, recordándole que Dios estaría con él, y que debía buscar al Señor con todo su corazón y alma. Asignó con cuidado las funciones de los levitas en el servicio del templo,
encargados, oficiales, jueces, porteros y los que alababan al Señor. Nombró líderes sobre las tribus y reunió a los oficiales, jefes, comandantes y valientes de Israel, declarando que Dios lo había elegido como rey, y a Salomón para construir la casa del Señor, y que Dios afirmaría su reino para siempre. Luego David dijo a todo el pueblo: ahora, delante de todo Israel, la congregación del Señor, y en presencia de nuestro Dios, cumplan y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios. Posean esta buena tierra y déjenla como herencia perpetua a sus descendientes. Encargó a Salomón que sirviera al Señor con todo el corazón, que fuera fuerte y valiente, y que construyera el templo, sabiendo que Dios estaría con él. David le entregó a Salomón el plano del templo, revelado por el Espíritu, incluyendo todos los detalles y disposiciones. Luego David ofreció de sus propios tesoros, oro, plata, bronce, hierro, madera, ónice, piedras preciosas y mármol, y preguntó: ¿quién está dispuesto hoy a consagrarse al Señor? Todos los líderes y el pueblo ofrecieron de manera voluntaria y generosa, y David se regocijó grandemente. Bendijo al Señor delante de toda la asamblea, reconociendo que todo viene de Dios. Dijo: extranjeros y peregrinos somos delante de ti, como todos nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra, sin esperanza de permanencia. Todo lo que tenemos viene de Dios, y solo somos administradores. David alabó al Señor, afirmando que solo Él es Dios, y oró para que el pueblo siempre dispusiera su corazón para buscarlo. Al día siguiente ofrecieron 1000 toros, 1000 carneros y 1000 corderos en sacrificio, alegrándose delante del Señor. David, el hombre de Dios, terminó sus días como alguien que pertenecía al reino de Dios. Las palabras finales de David. David no habló a Salomón solo como padre o como rey, sino como hombre de Dios, alguien que conocía la gracia de Dios, hablando no solo a Salomón, sino a todo el pueblo de Dios en todas las generaciones. Primero dijo: yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra. Nadie está exento de ese camino. Segundo dijo: cumple los mandatos del Señor tu Dios y anda en sus caminos, para que prospere todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. No es un llamado al éxito terrenal, sino a vivir según la palabra de Dios. Tercero, David ordenó que se hiciera justicia con Joab. Joab había asesinado a Abner y Amasá por celos y venganza personal, y una persona así no es apta para el reino de Dios. Cuarto, pidió que se mostrara bondad a los hijos de Barzillai, quienes lo ayudaron cuando no tenía ninguna esperanza terrenal. Ellos son los que pertenecen al reino de Dios. Quinto, ordenó que Simei rindiera cuentas. Aunque David lo había perdonado personalmente, no era apto para el reino de Dios por sus maldiciones contra el ungido del Señor. La Escritura dice: excepto en el caso de Urías el hitita, David hizo lo recto ante los ojos del Señor y no dejó de cumplir ninguno de sus mandamientos todos los días de su vida. David, elegido por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, sirvió como siervo del Señor, como hombre de Dios, como uno que pertenecía al reino de Dios, y luego volvió a casa con sus padres. A través de su vida, David reveló el reino de Dios y la persona de Jesucristo. En el tiempo señalado por Dios, siguió el camino que todos deben recorrer, el camino que Abraham, Isaac, Jacob y José recorrieron antes que él. Una vida vivida para revelar el reino de Dios, esta es la historia del celo de Dios que continúa.